flexibles, nos dicen que hay que ser discretas, correctas. Buenas tardes. Hoy sin pase. ¿Por qué? Porque los chicos del programa anterior, los caballeros del programa anterior, salieron más que corriendo porque empezaba el partido de fútbol. Así que nosotras hacemos el aguante acá porque, ¿por qué? Porque hacemos el aguante, porque somos húmedas por nuestros cuerpos y por la pacha. Y es un compromiso que asumimos de 20 a 21 horas y siempre arañamos un poquito más para charlar de un montón de temas que no son urgentes. No es que no son urgentes, sino que nos son urgentes. Aunque de verdad que no están en las agendas políticas públicas como debieran, los feminismos estamos intentando empujar para que eso ocurra. Muy pocos políticas tienen en su agenda de charla para estas próximas elecciones presente el tema de la ecología. Digo muy pocos porque no es por agitar en favor de Miriam Bregman, porque no necesita que nadie le agite a su favor, pero salvo a ella no he escuchado a nadie agitar realmente por esto que es el presente y el futuro. Quien crea que va a salvarse coleccionando billetes que nunca va a llegar ni siquiera a utilizar, porque en cierta cantidad de millones y millones eso ya no es utilizable, que va a poder salvarse de algo, la verdad que no va a ser así, porque la globalización no solo es para la economía, sino esencialmente para la ecología, y los males que hoy parecen que involucran solo un pedacito del territorio terminan colapsando al mundo entero. Así que en eso estamos llamando la atención. Bien, aquí tengo a Victoria Malcasian. Hola, Vicky. Hola Adri, ¿cómo estás? Bien, con esta maravilla de las tecnologías estamos por Zoom. Victoria está en Lago Puelo, en un lugar soñado, y nosotros acá en el cemento, yo por lo menos en el cemento de Buenos Aires en el día de hoy. Pero en breve me vuelvo a mi refugio en el Delta, que es muy hermoso. En fin, vamos a tratar de pensar juntas el porqué de las elecciones personales, de comunidades. También en un ratito va a estar Liliana Batistotti, que es vecina tuya, no del barrio, sino de la zona. Ella está en Rawson. ¿Y por qué alguien como vos elige vivir en Lago Puelo? Bueno, yo hace 16 años que me vine a vivir a Lago Puelo. Yo concretamente vivo en un paraje rural que se llama Las Golondrinas, que pertenece a Ajá. esa localidad, y la localidad de Lago Puelo está pegadita al Bolsón. Nosotros estamos del lado de Chubut y el Bolsón ya es la provincia de Río Negro. Yo soy abogada. Y bueno, después de recibirme, tenía ganas de poder congeniar, digamos, una vida más en contacto con la naturaleza, por ahí vivir en una zona de chacras y a su vez también ejercer, digamos, mi profesión. Entonces, bueno, digamos, en un contexto favorable porque mi compañero también es abogado y él hacía un año que estaba trabajando con comunidades mapuches de esta zona, se dio la oportunidad de venirnos a vivir acá. Y bueno, me encontré en un lugar maravilloso, con gente hermosa, con la posibilidad de vivir en una chacra y a su vez, digamos, bueno, de practicar la abogacía. Y en ese andar,
también formar parte de una asamblea de vecinos y estar involucrados en un montón de cuestiones ambientales de la zona. Como se escucha desde acá, eso parece ser soñado. Los que vivimos en el medio del cemento decimos, ¡ay, qué hermoso! Pero saquémosle Disney a esta situación, Sí, por favor. sí. Esto queda bastante lejos, lamentablemente, de ser Disney. De lo que vos suponías que te ibas a encontrar a lo que te encontraste hace 16 años, ¿estabas cerca de lo que vos te imaginabas en aquel momento, digo? ¿Estabas cerca o no? Mira, en aquel momento un poco sí, pero bueno, como te digo, yo creo que vine en un contexto muy favorable. En algunas cosas se asimilaba. Me gustaba mucho el contacto con la naturaleza y demás, veía a la gente muy, digamos, involucrada. Este es un lugar en donde hay mucha gente de la zona, hay comunidades indígenas, hay, digamos, hay muchos venidos, hay hijos de venidos en los 70, o sea que hay mucha Claro. gente que está preocupada por el lugar. Pero hay mucha precariedad también, y eso es algo que yo veo que se continúa en estos 16 años. Digo, a nivel institucional, a nivel organización, a nivel municipal, es como un lugar que crece sin parar y en donde, digamos, la infraestructura no acompaña, hay una especie de caos y de descontrol en muchos aspectos que se ve reflejado en circunstancias concretas que nos afectan. O sea, como por ejemplo el incendio que padecimos en marzo de este año, que fue una tragedia absoluta, donde Un se horror. quemaron más de 500 viviendas, y ese incendio se originó en el paraje en donde yo vivo, en el callejón de arriba de mi casa. Ay, no. Sí, te juro. Y bueno, digamos, hay muchos desafíos, por ahí la circunstancia que nos contactó a nosotras tiene más que ver con una lucha que nosotros los vecinos dimos en el año 2011, 2012, bueno, hasta la actualidad un poco, pero a partir de ese momento vinculado con el cuidado del agua y vinculado con el cuidado de unos mallines que nosotros tenemos al pie del Cerro Piltriquitrón. Pero bueno, Espera, digamos que sí. contanos un poco qué son los mallines. Bueno, los mallines son unos humedales que en el caso nuestro, de nuestro paraje, están ubicados en la parte alta del paraje, al pie del cerro, que está, digamos, eh, que nos engloba a nosotros, al Bolsón y al Lago Puelo, que se llama el Cerro Piltriquitrón. Ajá. Estos humedales, una construcción natural que ha tardado miles y miles de años en generarse y que son una especie de esponja natural que absorbe el agua y retiene el agua tanto de las lluvias como del deshielo de la montaña. Ajá. ¿Y Sí, es por y el tipo de suelo o por la vegetación que tiene esa contextura de esponja? más que nada por el tipo de suelo y la formación que tuvo a lo largo de miles de años, y justamente por eso son tan frágiles, porque no es algo que tenga una capacidad de recuperación en un mediano o corto plazo, sino que tarda muchísimos años en formar ese tipo de estructura. A su Ujú. vez tiene una vegetación determinada y cumple, bueno, una función fundamental. En el caso, digamos, de los mallines de golondrinas, nosotros, involucrándonos en el tema, descubrimos un montón de funciones que no conocíamos. O sea, nosotros en el paraje nos conformamos como asamblea, no sé si querés que te cuente así Sí, sí, brevemente, sí. en el año 2011, a raíz de que la empresa Movistar quería poner una antena de celulares sin autorización en la zona alta del paraje, en donde ellos tienen un predio de telefonía fija. Bueno, esta situación nos convoca a los vecinos y hacemos una movida importantísima y logramos frenar que la antena no se instale. Pero eso implicó, te digo, hasta un acampe en la puerta, en la entrada de ese predio, y Sí. nos hizo, bueno, movilizarnos y como estas circunstancias, ¿no? Que se genera que
por ahí hay algo que te convoca y a partir de ahí empieza la charla y empezamos como a tratar las problemáticas del lugar. Y uno de los temas que nos preocupaba mucho era el agua, o sea, la Ujú. escasez de agua que había en la zona. Bueno, y Ah, eso hay nos lleva, escasez de agua en la zona, agua corriente, digamos, no hay agua corriente. sí, hay como una cierta escasez de agua, y veíamos que, o sea, nuestro paraje se nutre en parte del agua de los Mallines y por otro lado de agua que viene de un arroyo que se llama Arroyo Corbata y que va hacia el lado del hoyo. Digamos que antes no era un problema el tema del agua porque en esta zona rural las chacras eran grandes, siempre había producción y el agua que venía de los Mallines y demás alcanzaba. Como todo desarrollo y crecimiento poblacional, cuando no está acompañado de una buena infraestructura, todo empieza a colapsar. Entonces el lugar Claro, crece de manera bastante descontrolada y no hay un acompañamiento en cuanto a recursos y todo se va tornando muy precario. Bueno, ya en ese momento nos dimos cuenta que eso era un problema. Y bueno, se dan como una serie de hechos en simultáneo. Al mismo tiempo que empezamos a tratar el tema del agua y de los mallines, hay una persona de Buenos Aires que se suma, digamos, a este espacio, se presenta y era el comprador de unas 15 hectáreas sobre el Mallín. Esta persona, claro, ese espacio, esas hectáreas estaban en venta hacía muchísimo tiempo y justamente nadie las compraba por las características que tenían, porque era toda una zona mallinosa. Esta persona dice, qué buen precio, desde claro, Buenos Aires compro. Y nos es cuenta de todo su agua. proyecto. Sí, todo su proyecto de Ah, hacerse, viste, una casa, esto y lo otro. Y nosotros decimos, pero espera, ¿dónde vas a construir? Porque esa zona justamente es de donde nosotros tomamos el agua. O sea, vos no podés construir encima del Mallín, hay una ordenanza vieja, bastante precaria, pero que declaraba la intangibilidad de esa zona. Bueno, y a partir de ahí es que arranca, digamos, toda nuestra organización y lo que surge después de eso, porque esta persona empieza a construir, no para, eso nos lleva a todos los vecinos a movilizarnos, a exigirle a la municipalidad una intervención. Esto es en el año 2011, les digo. Y bueno, después de eso, esta persona que está construyendo, le inicia un juicio a la municipalidad. Entonces, digamos, entramos por un lado en la judicialización de ese conflicto y por otro lado seguimos trabajando como asamblea de vecinos en pedirle a la municipalidad que haga una normativa específica para la protección de estos mallines. Bueno, fue una tarea titánica que duró años, porque además pedimos informes, o sea, estuvo involucrado el INTA, estuvo involucrado el Instituto Provincial del Agua. Bueno, contamos con mucho asesoramiento y con mucho apoyo técnico. Justamente en esa etapa es donde descubrimos, como te digo, las múltiples funciones que tiene el mallín, cómo funciona, la fragilidad que tiene el ecosistema, que no solamente es un reservorio de agua, cosa que no abunda, digamos, de agua limpia, sino que además, en el caso nuestro, por ejemplo, al estar colocado en la base de una montaña, también amortigua los movimientos de las grandes rocas que tiene, que se llaman conos de deyección, en la base del cerro, entonces previene aludes, previene derrumbes, o sea, es una zona de amortiguación fundamental. Bueno, toda esta información nos sirvió a nosotros para finalmente lograr, después de un arduo, pero arduo trabajo de los vecinos, que en el año 2015 se sancione una ordenanza que es la que crea esta área protegida de los mallines altos de la zona del paraje Las Golondrinas. bueno, gran lucha, pero con resultado, al menos en una ordenanza. Se cumplió la ordenanza porque esa es la parte B. Mirá, la ordenanza en realidad, digamos, se cumple en la medida en que todavía no ha habido nuevos avances
sobre el mallín. O sea, lo que determina, además de la protección, es una zonificación en lugares de muy alta vulnerabilidad, alta, media y baja, y establece límites y, y un montón, digamos, de reglamentaciones vinculadas a la prohibición, por ejemplo, de hacer caminos, de fraccionamientos, o sea, hasta ahora se está cumpliendo en gran medida porque somos los vecinos los que estamos atentos a que esto se cumpla. Lamentablemente lo que vemos es Mm, que el poder de policía que tiene la municipalidad, el Estado en general, es bastante obsoleto. Si nosotros no estamos ahí, digamos, apuntalando, si no estamos como, nada, por ahí si hay alguna situación extraña en donde vemos que alguien se quiere poner a construir, que se quiere poner a hacer esto y activamos algo, es dificultoso. Después hay otras cosas que la ordenanza plantea que por ahí todavía no se han concretado, pero está preservado. O sea, creo que hemos tenido un gran logro igual con la sanción porque antes había un vacío. Si bien hay otras normas que protegen en líneas generales los humedales, y acá había una ordenanza del 88 referida a esta, no era suficiente, y justamente fue ese marco el que generó la posibilidad de que esta persona concretamente se instale ahí. Igual les quiero contar algo específicamente sobre el tema del juicio, que yo lo mencioné porque es un juicio muy importante que se inició en el 2012 y del cual nosotros como vecinos participamos activamente como terceros interesados, o sea, nos presentamos los ajá. vecinos en el juicio. En un primer momento la Cámara Civil de Esquel, que es en donde tramita, no nos hizo lugar, pero el Superior Tribunal de Justicia de Chubut sí, considerando que era un caso ambiental, y Ujú. que nosotros teníamos derecho como interesados y posibles afectados por el tema de que consumíamos el agua que estaba siendo contaminada, a participar. Y ese juicio lo ganamos en el año 2018, eh, y ahora está desde el 2018 hasta ahora para resolver en el Superior Tribunal de Justicia. Lamentablemente han pasado Divino. años. Pero Ah, bueno, han habido importantes definiciones y bueno, estamos como a la espera, en algún momento se va, se va, se va a sí, resolver. lo que veo eh, es que han hecho un recorrido como comunidad que es muy raro de ver, Mm, porque está bien que hay gente que ha vivido ahí históricamente por generaciones, pueblos originarios, pero a veces cuesta la organización. Lo veo en otras comunidades que sufren o han sufrido el mismo problema y a veces como que se derrumban antes, que cuesta, es un aprendizaje difícil y que no siempre se logra. Es un gran mérito haber podido generar esta cohesión y el empuje como para llegar a avanzar, ¿no? Bueno, acá la estoy viendo. Bienvenida, Liliana. Gracias, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Liliana Battistotti es integrante de la Asamblea de Vecinas y Vecinos de Rawson contra la megaminería. Sí, Y parece que acá tenemos todos problemas comunes. sí. Algunos por el agua, otros por la megaminería, en otros lugares por la contaminación de los suelos, pero el problema es común. Veníamos charlando con Victoria que ella no es originaria de Lago Puelo, sino que eligió ese lugar como proyecto de vida y a partir de involucrarse y vivir ahí se generó toda esta lucha en la que ella participa con esta comunidad impresionante. Está bueno que vos cuentes cómo fue tu historia en tu Bueno, comunidad. a ver, yo tampoco soy nacida aquí en Chubut, pero vine desde Buenos Aires en el año 76, Un justamente. montón. Sí. Em,
Y bueno, me aquerencié, digamos, en esta tierra. La verdad que es muy, muy bondadosa esta provincia. Y por eso, bueno, desde hace años estoy en esta asamblea aquí en Rawson, pero anteriormente también he militado en la asamblea de Trelew, porque la lucha en Chubut ya viene desde hace muchos años. Sabrá Victoria que en el 2003 se hizo una gran marcha en Esquel en contra de la megaminería, porque se pensaba instalar una empresa extranjera para extraer oro. Ajá. El tema, claro, acá en Chubut, digamos que hay muchísimas bienes, mucha riqueza minera, minerales diversos, ¿no es cierto? O sea, hay, por ejemplo, un yacimiento de plata que debe ser uno de los más grandes, por lo menos del país. Después hay oro, hay litio, hay uranio. Todo eso es como Ah, muy, muy tentador para las empresas multinacionales extranjeras, ¿no? claro, la otra vez estábamos charlando con la gente de Andalgalá que tienen la misma desgracia de haber sido favorecidos. O sea, cuanto Sí, más han sido favorecidos por la naturaleza, es sí. mayor el saqueo que se intenta hacer de los territorios. Y Bueno, bueno, América Latina ya viene, digamos, saqueada desde más de 500 años, ¿no es cierto? sí, Y de- en desde la Chubut, invasión. sí, 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 digamos que ahora se van a cumplir 500 años, ¿no es cierto? Sí. Eh, Más de 500 años, digo. Bueno, el tema es que en Chubut se viene luchando desde hace mucho porque en realidad sabemos, tenemos ejemplos en San Juan, en Catamarca, en Santa Cruz, el desastre ecológico que provocan, ¿no es cierto? La contaminación inmensa en tierra, agua, aire, cómo dejan los territorios Mm. saqueados, pero además ya las poblaciones se tienen que retirar hacia otros lugares porque el agua está contaminada. Ujú. En San Juan hay 5 ríos contaminados y las personas, inclusive los niños, nacen con deformaciones congénitas y Mm. las personas tienen enfermedades eh, muy graves, ¿no es cierto? Entonces, en Chubut, además, la Asamblea de Rawson pertenece a la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut y además a la Unión de Asambleas Patagónicas, a la UAP. Ajá. Eh, Llevamos una lucha, como decía, de hace muchísimos años, porque también, por ejemplo, en Rawson tenemos el río Chubut, que nace en la cordillera, recorre toda la provincia y sale al mar aquí en el puerto de Rawson. Y bueno, nosotros en principio quedaríamos sin agua porque sabemos que las mineras utilizan millones de litros de agua por minuto para poder extraer, lavar la roca que extraen después de dinamitar el territorio, ¿no es cierto? Porque muchas veces esto de que digamos, las mineras y los promineros y los que hacen lobby minero, que son muchos aquí en la provincia,
inclusive funcionarios, diputados, intendentes de la meseta, que son los más interesados en que se establezcan las mineras en Gangá, Acre, donde hay poblaciones de comunidades originarias, porque en realidad ahora es como que en toda América Latina y en Argentina están haciendo un hostigamiento y una persecución hacia las comunidades de pueblos originarios. Los pueblos originarios han, digamos, vuelto al territorio que les fue expropiado, porque realmente ellos son las poblaciones. Los dueños de la tierra. Claro. Los dueños. A ver, esto de la propiedad de la tierra también merece un gran análisis, ¿no? Habitamos Claro. la tierra y la propiedad me parece que no sé si van de la mano. No, ellos no se consideran, nosotros tenemos contacto porque vivimos en sociedad con muchas personas de pueblo mapuche, de nación mapuche tehuelche, y ellos no se consideran dueños, se consideran, porque ellos son los principales defensores del ambiente, de la tierra, de la Pachamama, de la Mapu. Claro. Y justamente todos los invasores que los hay, porque aquí en Chubut y en Río Negro tenemos a muchos extranjeros que se han apropiado de muchas hectáreas y se han instalado, inclusive desatendiendo todas las normas que rigen para un ciudadano común, ¿no? Bueno, tenemos Joel Lewis, Benetton, etcétera, etcétera, que se han instalado en la cordillera, creo que hasta han desviado ríos, arroyos, cierran el paso. Y bueno, a lo que voy es esto, ¿no? Nosotros vamos a seguir luchando porque tenemos una ley todavía que nos está protegiendo, que es la 5001, que la seguimos defendiendo, porque prohíbe la explotación minera a gran escala, a cielo abierto, con uso de cianuro, porque a veces los lobistas dicen, bueno, pero minerales, no estamos hablando de minerales, porque minerales también es el ripio, la arena, digamos como que son minerales metalíferos los que provocan esta, no es digamos la mina como se hacía antes con el pico y la pala. Claro, la gente está acostumbrada, Claro, como en la imagen, a la mina de socavón, ¿no? El agujero en la tierra del que se extraían minerales. Y ahora, bueno, acá en la radio lo venimos trabajando ya desde principio de año, esto de que te detonan literalmente una montaña y sí. de golpe no la tenés más. Es decir, tienen muchas montañas, ¿para qué quieren tantas? Esta la vamos a borrar. Sí. Y el pueblo que está abajo también molesta, así que también lo vamos a sacar. Y Sí. ustedes se tendrían que mudar, porque justo abajo de ese pueblo viene a ser que hay minerales de los que queremos para esta explotación. Y así es como que el capital va corriendo a las personas hacia los confines y en algún momento capaz que nos tiran al agua, no sé. No, es que además, una vez que empiezan con la explotación minera, no queda nada en pie, porque sinceramente ya no se puede producir nada de la tierra. Aquí, por ejemplo, en Chubut, hay emprendimientos que nunca les dieron, nunca promovieron las autoridades. ¿Por qué?
porque no traen ningún vuelto, digamos. O sea, que las mineras manejan mucho dinero, lamentablemente, y compran voluntades, ¿no es cierto? Tampoco da mucho trabajo, porque esa es otra de las cosas que yo vengo escuchando ya desde el o sea, la primer tanda anterior del gobierno kirchnerista, que fue, si yo me equivoco, díganme, porque tampoco es que tengo tan clara la situación. Para mí fue el embate fuerte de la megaminería con aquel primer gobierno de Cristina, porque con el gobierno de Néstor creo que todavía no había avanzado tan fuertemente. Sí, Y estás he en lo cierto. escuchado críticas a los ambientalistas diciendo, bueno, pero ¿qué quieren? Si la gente tiene hambre. Entonces, cuando la gente tiene hambre, hay que darle trabajo. Y para eso están las mineras. Sí. Pero no es así. No es así, no, sí está comprobado que justamente en Santa Cruz están pidiendo, están tomando personas que vienen del norte. ¿Por qué será? Porque también no quieren que estén cerca de sus familias, porque las familias ven el deterioro que sufren de la salud, entonces tienen un problema ahí ya de denuncias y demás. Entonces los aíslan de sus familias inclusive. Por ejemplo, acá tenemos en Gangangastre, que es ahora el foco, digamos, atrayente para las que están con este proyecto Navidad, que es un proyecto que viene desde hace años, que vienen impulsando. Las mineras, la Pan American Silver está instalada, porque lamentablemente esta ley que yo comentaba, la 5001, prohíbe la explotación, pero permite el cateo y la exploración. Entonces, ellos están instalados y además hacen veces de Estado, digamos, cumplen funciones que el Estado deja de hacer. Claro. Lamentablemente abandonó, el Estado provincial abandonó a esas poblaciones que hay pequeñas poblaciones en Chubut diseminadas por todo el territorio, están abandonadas a la suerte, porque, por ejemplo, estuvimos en la lucha para que Yala Laubat, que es una población de 40 personas, un poquito más de pobladores, no tenían agua porque el pozo de agua se había, se había secado, Sí. y se había roto el motor. Bueno, estuvieron más de un mes sin agua. Más de un mes le llevaban agua en camiones de la otra población. A veces se quedan sin generador eléctrico. Y esta minera, la Pan American Silver, promueve eventos culturales, se mete en las escuelas, reparte chip, pendrive con información de ellos. Bueno, eventos deportivos, regala mochilas, claro, quiere comprar voluntades. De todas maneras, Sí. los pobladores del interior saben bien quiénes son y lo que les espera. Lo que yo iba a decir es que hay un montón de emprendimientos que están cajoneados porque el gobierno no los promueve, porque claro, están, digamos, ya comprometidos para impulsar la megaminería. Es así que el gobernador, que nos tiene en una crisis desde hace más de 2 años, esta provincia está en crisis de diseño, digamos. Es una crisis que provocan para que justamente la población diga, bueno, que vengan las mineras. Porque, bueno, esto que vos decías recién del conflicto de este pueblo, me hace acordar a una película que me pareció maravillosa, que se llama El niño que domó al viento.
que es de una comunidad en África, hiper recontra pobre, que quedaba sometida a las situaciones de sequía. Cuando no llovía, no se podía producir el maíz y después no tenían que comer, lo cual a su vez generaba situaciones de violencia, luchas, muertes entre vecinos por la comida, hasta que este niño, que con su saber natural, digamos, viendo la naturaleza y las herramientas que había adquirido en su educación escolar, diseña un molino de agua. Digo, los gobernantes del lugar no sabían que existía el molino de agua inventado desde hacía un par de siglos. Pues claro que sí. ¿Por qué es tan egoísta el humano que tiene a las personas sometidas a esta situación de indigencia tan terrible para poder dominarlas? Porque en definitiva es eso, o sea, en la ignorancia, en el sometimiento de la no condición económica que te permita tener un generador para sacar agua del pozo, quizá ahí también valdría la situación de instalar un molino de viento, porque viento ahí sobra. Sí, realmente. Entonces, hay soluciones simples para algunos problemas, no para todos, pero para algunos sí. Pero es Sí. mejor esperar a que esa gente se vaya a otro lado. Igualmente, Adri, para sumar a lo que está diciendo Liliana, Sí. el caos, digamos, que está viviendo la provincia de Chubut hace años y que es parte de esta táctica que tienen, es en todos los ámbitos, o sea, desde los pueblos pequeños hasta la salud, la educación, o sea, acá los chicos no tienen clase hace 4 años, 5 años, te digo porque mis hijos van a la escuela pública. Ahora mi hija está en 6.º y entre la pandemia, pero no es solo eso, o sea, los años anteriores, ahora venimos de 2, 3 días de paro, más todo este feriado de los auxiliares, docentes, después de los docentes, porque no les aumentan desde hace 2, 3 años, porque no les pagan en término. Entonces, de esa forma es como que van haciendo colapsar todos los ámbitos de la sociedad. O sea, vas al hospital y no hay recursos, no hay médicos, no hay nada, no hay nada, es un vaciamiento total. Y es como, bueno, esta cuestión de no hay plata, no hay plata, y justamente la minera, ¿qué viene a traer en teoría, no? Plata. Vamos a vivir mejor. Sí. No, igual Pregunta, porque sí. acá en Cava también tenemos problemas con los humedales. Hay un humedal que está sobre la ribera del río, que es lo que se conoce como eh, la reserva ecológica. Al lado hay un predio de varias manzanas muy grande que pertenecía a la ciudad deportiva de Boca, perdón, que estaba prohibido utilizarla para fines que no fuera deportivos, pero después un gobierno en la época de Menem le tuvo por construida la ciudad que nunca se había construido y les autorizaron a venderla. Entonces se la vendieron a una empresa barata y ahora están proyectando hacer un puerto Madero 2, con lo cual nos van a dejar sin humedal, sin sistema de vientos, o sea, van a cortar el sistema de vientos, polución, contaminación en las aguas porque no está previsto cómo va a ser el desagüe de esa zona, inundaciones seguramente, etcétera, etcétera, etcétera. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires prevé la consulta popular. Ahora en estos días, el 15, vamos a tener la audiencia pública. ¿Ustedes tienen audiencias públicas para oponerse a proyectos así agresivos para el territorio? Bueno, con respecto a este proyecto que presentó el gobierno, que es justamente zonificar,
digamos, para empezar, ¿no? Con la explotación minera, quieren zonificar una zona, que es Gangán, Telsen, bueno, justo la zona donde está este proyecto Navidad. Se pasaron todas las reglas, condiciones, no se le hizo la consulta previa a los pueblos originarios, que está contemplada en la Constitución Nacional, en el artículo 75, y además en el convenio 169 de la OIT, ya está confirmado que tienen que hacer la consulta previa a los pueblos originarios. Eso se lo pasaron por alto. La audiencia pública Perdón, también. tengo que destacar que tanto Victoria como vos son dos militantes afiladísimas. Afiladísimas. Me encanta. Sigamos con esto. No es solo de protesta, hay mucho conocimiento, mucha investigación, mucho trabajo acá. Sí, sí, tratamos, ¿no, Victoria? Sí, sí. Yo no soy una científica, pero hay científicos que se han ocupado del tema y hay muchos ingenieros, abogados que colaboran y que realmente nos informan bien, y uno trata de estar, digamos, porque el enemigo es muy vivo. Sí, y no es nada fácil. Cooptan voluntades dentro de las universidades para que digan lo que ellos quieren que se diga. Dentro de poco, bueno, acá lo intentaron en las cátedras de agronomía de la ciudad de Buenos Aires, de la UBA, hubo una embestida fortísima de Monsanto que por poco decía que era la solución ambientalista. Ellos lo llevaban por el lado de terminar con el hambre, etcétera, etcétera, y que no contaminaban, era mentira. Ambientalistas locos, Sí. locas. Bueno, perdón, te corté, pero No. estaba bueno esto que estabas contando, de que no es un capricho, sino que también la Constitución provincial lo prevé y también tiene enganche en legislación internacional. Claro. También te iba a comentar que, bueno, además de la corrupción de la provincia de Chubut, que Victoria debe estar al tanto también de la corrupción que hay, es increíble. Por supuesto, no se hacen cargo. Ha habido juicios, pero lamentablemente el código es tan benévolo con ese tipo de delitos que en pocos años ya con un par de millones que devuelvan y todo lo demás no aparece. Eso es terrible porque vamos a suponer que vos vas con tu auto y lesionás a una persona. Ni te digo que la mates. Lesionás a la persona, pasaste con un semáforo rojo y podés tener una pena de prisión solo por lesiones, digamos, de hasta 3 años. Sí. Una minera contamina una región entera, genera lesiones no leves, sino gravísimas y hasta muerte en muchas personas, con cáncer, leucemias, diversas formas de cáncer, y solo tiene multas. Claro. Sí, entonces, contaminar que es barato. Claro. Sí, igualmente me parece que si hasta, o sea, lo que ha repelido que se instalen es la lucha de la gente, porque Sí. pese a lo que se le hace al pueblo de Chubut, la gente sale a la calle, corta la ruta, protesta, o sea, hay mucha conciencia, eso es Sí. algo valorable, es desgastante porque hay que estar permanentemente alerta, es una arremetida tras otra.
Es un gobernador que dijo que estaba en contra de la minería cuando se estaba Ah, candidateando y Sí, después obviamente interesante. como todo, ¿viste? Se da vuelta como un panqueque o sube los sueldos previo a las elecciones y después dice que no hay con qué pagarlo. Bueno, todo está ¿El, hecho de esta manera. el Es, gobierno actual de qué partido es? En realidad, digamos, procede de un peronismo, pero tampoco es peronista, ¿no? Es, no, ya pareciera que no tiene una ideología Ajá. muy claro, porque se van ¿Cómo? acomodando, digamos que se Claro. acomodan. ¿Cómo es se el van apellido acomodando. del Arcioni, gobernador? Arcioni. 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 Arcioni, también tengo amigas, amigos que viven ahí por la zona y me contaban hace tiempo, cuando fue el tema de las quemas y demás, eh, esto que vos decías, Victoria, que se había promovido para que lo voten con un criterio ambientalista y que después se dio vuelta. Sí, Enseguida se exacto. dio vuelta. Lo que Ustedes sí. lograron con la asamblea frenarlo. Y Sí, ahora en estas elecciones, ¿cómo va la cosa? ¿Quién? y ahora para senador ganó, digamos, no ganó todavía, bueno, en las PASO, nosotros Sí. tenemos las PASO, sacó más votos de un joven de Ujú. el PRO. Y Sí, bueno, ellos yo ya a esta altura con las etiquetas, sí, vaya uno a saber, ¿no? todos, todos son lo mismo. Claro, Este, es lo un único problema. que quería aclarar es importante que nosotros, la Unión de Asambleas ya presentó la segunda, en el año 2014 presentó un proyecto de ley por iniciativa popular, que está Ajá. contemplado en nuestra Constitución, que con un porcentaje del padrón que avale ese proyecto, bueno, se presentó en legislatura e hicieron en el 2014, trucharon la ley, digamos, porque Ujú. le cambiaron el sentido, el, el sentido de la ley se lo cambiaron. Entonces, bueno, vuelta atrás, exigimos, reclamamos que el gobernador lo vetara, la vetó, y quedamos con esa ley 5001. Ahora en el 2000, ya estoy confundida, en el 2020 presentamos el segundo proyecto por iniciativa popular, con más de 30.000 firmas, superaba el porcentaje. Además, había muchas personas que nos querían firmar, pero que si no estaban en el padrón no podían. Bueno, ¿qué hicieron los diputados? Directamente en la comisión en donde tenían que tratarla para que subiera al recinto, directamente votaron porque no se tratara el proyecto de ley. Ay, Esa es qué la, horror. qué horror, sí, desoír el clamor popular, Mm. ningunear al pueblo, no, porque nosotros que hemos recorrido los barrios para que nos firmaran, Sí. los vecinos nos llamaban, sí, sí, yo quiero firmar, y qué vergüenza, ¿no? Y sin embargo no tienen vergüenza, No, no no. tienen vergüenza. Caminan tranquilas por la calle, este, no les importa. La verdad que es muy desagradable cómo se manejan. Pero yo creo que el pueblo ya está tomando conciencia por lo menos cuando tiene que poner el voto, Ujú. recordar todo toda la trayectoria que tienen estos personajes.
Sí, me parece que este recorrido que están haciendo ustedes es el recorrido legítimo, ¿no? Para poder asumir el autogobierno a la larga. O sea, en algún momento esa base va a ser lo suficientemente grande como para tener un candidato propio y asumir el gobierno. Sí, Yo me mudo y las voto. bueno, Qué difícil, qué difícil. yo creo que el mundo tiene que cambiar todo, porque hablando de la crisis climática, del cambio, en este sistema no va a durar mucho nuestro mundo. No, No hay Pero ser margen, ya no hay pesimista. margen. En otro momento tal vez había, o tal vez no todo el mundo comprendía las consecuencias, pero ahora lo estamos viviendo en carne propia, no es a sí, 50 años. tal O sea, cual. es como que ya estamos tarde para algunas cosas, entonces no hay margen. Sí. Ah, Y en lo personal, la verdad que siento un gran disfrute de que está encaminado en una lucha feminista, de los feminismos, ¿no? De los feminismos de acá ni de allá, como en general, es como que está abrazado por mujeres, por diversidades, por las personas que tienen como la vida más complicada, por las niñeces, les pibis, o sea, es, che, hay un futuro, esto no es solo dinero y patriarcado, no es por criticar a los varones, pero, a ver, el patriarcado tiene como forma sí. de varón sin deconstruir, para ponerlo de una manera. Y la verdad que a medida que puedan ir cambiándose estas cosas de poder, dinero, un auto más grande, una ametralladora más grande, esta cosa que son símbolos del patriarcado, ¿no? Como fue el gobierno anterior en Norteamérica, que era tan obsceno Sí. esto de la fuerza y el exhibicionismo de las armas y hasta el último momento, ¿no? De casi no reconocer una derrota Sí. y pedirle a los militantes que vayan a defender un esquema de violencia, o sea, ¿hacia dónde vamos a...? Y en esto los feminismos tienen un camino recorrido tan interesante, porque es por la no violencia. No es que las mujeres no podríamos agarrar un arma o un martillo y salir a romper cosas, pero como cualquier persona podemos hacerlo, pero elegimos no hacerlo, Sí. porque elegimos que el mundo que queremos construir va por otro lado, no va por la violencia, ni va por las armas, ni va por el capitalismo extremo y dejar a otros sin nada. Entonces, yo tengo esperanza y le tengo re fe al Les Pibis. Re fe. Sí, nosotros y nosotras aquí lo vemos en Rawson, cómo están llevando nuestras banderas, las banderas bueno, del cuidado, no sé, nos acompañan, o mejor dicho, están llevando digamos, la posta. Están, Qué bueno, ¿no? Qué bueno. sí, La verdad y que les estamos dejando un mundo muy complicado y es, ay, pobre, las que le tiramos encima. Pero la verdad es que también es que a todos y todas nos han tocado en las historias personales alguna difícil. A nadie le fue fácil todo. Siempre hay algo con lo que luchar. Y en realidad, si vamos a mirar para atrás, esto de que nosotras que somos mujeres, antes las mujeres no votaban, hemos mejorado,
Sí, 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 totalmente. Aparte me Ya, parece fundamental que ya, digamos, se críen con un concepto de ciudadano y de participando activamente, construyendo la realidad que queremos como, digamos, como comunidad, con un sentido del cuidado y de la protección del ambiente y del otro, del que está al lado. A mí, yo eso lo veo como fundamental, es fundamental. que sí, me parece que esa es la raíz del cambio, ¿no? De este movimiento de gente del presente. Porque antes la mejora, en los años 50, 60, el modelo de mejora era una mejora económica. Es, vamos a crecer y vamos a tener una aspiradora, un lavarropas, esto, aquello, era subir en la escala social. Y ahora los movimientos no piden eso, no porque no lo tenga todo el mundo, porque la verdad que la mayoría de la gente tampoco lo tiene hoy día, una mejora económica. Hay gente que no tiene, mucha gente que no tiene para comer, no son las minorías, son las mayorías las que no tienen para comer. Pero ¿de qué nos sirve lograr comer si igual nos vamos a morir contaminados? O sea, Pero es queremos más, poder vivir. tiene mucho que ver con esto que vos decís, porque está en preservar nuestra agua, nuestra tierra, en ver en dónde ponemos el foco para evitar la pobreza, porque la pobreza viene con todo esto que decía Liliana, o sea, viene con el Sí, extractivismo, viene con los commodities, con algo que no te deja absolutamente nada a la gente, porque esos nada, sistemas no están pensados para la mejoría del ser humano, son 100% capitalismo puro, generación de ganancia para pocos. sí, Entonces, todo está muy ligado con lo que vos mencionabas. es fantástico el avance de la robótica como, a ver, como juego mental para decir, ay, qué lindo todo lo que se puede hacer. Pero si la robótica deja sin trabajo a las personas, entonces deja de ser interesante. Eh, los campos hoy se manejan precisamente a robótica, con máquinas que ni siquiera, a veces muchas de ellas no tienen ni siquiera una persona arriba que las maneja, sino que se manejan con computadoras a distancia. Entonces, ¿por qué después nos quejamos de que las personas se mudan a las grandes ciudades donde tampoco tienen un trabajo digno y todo cada vez se pone peor? sí. No sé, hay días en que me agarra un bajón, digo, ay, qué bajón. Como Sí, pero hay decía, mucha gente resistiendo, ¿eh? Hay mucha gente resistiendo y que de hecho, bueno, o como yo puedo decir, si uno quiere, volvemos a modelos un poco más primitivos en el sentido de, bueno, tener nuestra chacra, tener nuestra huerta, Mm, tratar de cultivar en la medida de lo posible gran cantidad de nuestros alimentos, mostrarles a nuestros hijos a la vez que hacemos otras cosas también. Pero bueno, como sí, que eso es parte de nuestra vida cotidiana. mm, de una cultura. sí, Yo ahora tengo una huerta. qué lindo. Vivo parte acá en la ciudad de Buenos Aires y todo lo que puedo vivo en el delta del Tigre, no sé si conocen ustedes. Sí, Eh, es un lugar que es mi paraíso personal, ¿no? Alquilo una casita, tengo una huerta, el sabor de la lechuga sí, es otra cosa. sí, Es, sí, ¡ah, qué sí, rico! También hay una cosa de desculturización que vino de muchísimos años de comprar en la verdulería. Cuando podés tener lechugas propias en claro, macetas, si querés. sí, Eh, hay como una cosa de generar dependencia que después la pagás carísima, sí, Sí. porque porque también tiene que ver con en lo personal, me parece, ¿no? O sea, me estoy pensando a mí misma con, pero si yo podía hacer esto, no sí, era tan difícil.
como que te vas discapacitando sin querer Claro, y te autolimitas a que no, vos eso no lo podés hacer. sí. Son Sí, saberes que hay que poder recuperar. En esa pérdida de saberes se han perdido semillas originarias, Sí. que ahora el tomate me dicen que ya prácticamente no existen semillas originarias, que hay muy poquito, que es todo transgénico. Ay, mm. No sé, yo no tomate tan rico antes. sí, sí, Bueno, acá hay bueno, mucha gente que está cultivando y hay gente también que se dedica justamente a la reproducción de semillas, como, nada, como esto de sostener la posibilidad de seguir sembrando alimento nutritivo y de tener semillas que uno puede seguir reproduciendo. Y lo que vos decís en cuanto digamos, cultivar nuestros alimentos también nos conecta con la naturaleza, digamos, como que te hace, digamos, vincular ese alimento con los recursos, con el ambiente, con tu propio desarrollo, que muchas veces cuando no lo tenés, es como que te vas disociando, y me parece que a veces lo que sucede en la ciudad es que ocurre esa disociación, y entonces no vemos eh, el daño que se está produciendo y cómo eso nos afecta. A mí la sensación que me da en estos lugares es que al estar más cerca de los recursos, de la naturaleza, cuando sucede algo nocivo, el impacto es inmediato. Claro. Entonces ahí tomas conciencia realmente. Y una pata que por ahí nos queda sin hablar, eh, que me habían dicho que estaban haciendo o intentando hacer loteos en la zona del Hoyo y en una zona que tiene mallines cercana a un río. Eh, el tema inmobiliario, porque Mm. acá eso está a la orden del día y es un lobby muy difícil de frenar. Allá, cómo lo están llevando? Acá es terrible. Acá es terrible desde hace años. Y sí, yo no sé si vos te referís al Hoyo o por ahí a Mallina Ahogado, que es una zona rural también que hay en Río Negro, que pertenece a la localidad del Bolsón. Ahí hay un proyecto inmobiliario muy grande que tiene una empresa que se llama Laderas del Paralelo, que ellos tienen la concesionaria del centro de esquí. Y desde hace años que están intentando que se apruebe este loteo, que tiene una cantidad enorme de irregularidades desde el inicio. O sea, desde que adquirieron la tierra en adelante, todo es una irregularidad enorme. Y además, el loteo en sí mismo produciría que, digamos, esto está como en una parte alta y a donde hay mallines, que todo lo que es el paraje rural para abajo se quede sin agua. O sea, el tema del agua, todo el tiempo, el tema del agua. Ahora hace poco volvió a haber movimiento porque en realidad le cambiaron el uso del suelo, que era para ganadería. Bueno, se aprobó, digamos, el cambio de uso del suelo del lugar, lo que les daba a la empresa un pequeño avance, un pequeño logro. Igualmente eso se suspendió y se revirtió porque hay varios juicios que están en movimiento en la Cámara Civil y se había dispuesto en el año 2011 una medida de no innovar sobre ese lugar. Ujú. Entonces, bueno, la justicia, digamos, frenó las resoluciones, pero es como lo que contaba Liliana un poco con el tema de la minería. O sea, ¿qué pasa? Son grandes grupos económicos vinculados Ujú. con el poder político y lo que hacen es esperar. Esperan un tiempo, la gente se calma, como tienen plata, tienen recursos, tienen medios, tienen contactos, pasan 1 o 2 años y vuelven a arremeter, ¿viste? Lo vuelven a intentar a ver qué pasa. Mm. Tratan de avanzar por un lado, tratan de avanzar por otro lado, pero bueno, acá también en Bolsón la sociedad también está muy activa con ese tema y han habido muchas manifestaciones importantes para tratar de frenarlo. Así que bueno, ahora otra vez se frenó como
como se frenó también este último proyecto en Chubut con una medida cautelar, según tengo entendido, para que no puedan seguir avanzando. O sea, en definitiva, a veces la justicia en algún punto aporta algún tipo de solución intermedia, por lo menos. Ajá, Lo que quería comentar justamente que nosotros estuvimos acompañando, digo, la Unión de Asambleas, a esta recuperación del territorio eh, para no equivocarme, en, Cuesta del Ternero. claro, en Cuesta del Ternero, justamente esos terrenos que son fiscales, el intendente le ha dado a digamos, a una persona que se llama Rolando Rocco, que es un empresario, que lo tiene por 40, a ver, por no sé cuánto, por 90 años le dio digamos, como una concesión, le cedió, la intendencia le cedió ese territorio a un empresario que lo único que hizo, en un momento plantó pinos, que en realidad el pino, que no es autóctono, digamos, lo único que produce es, necesita mucha agua y después es muy peligroso por los incendios, porque ajá, es un árbol que enseguida como que combustiona, ¿no? claro. Resulta que este hombre, que tampoco está, porque en realidad él tiene domicilio en otro lugar, tampoco lo está, digamos, explotando al terreno, y como era un territorio ancestral, el Alof Kemkentreu, bueno, hizo posesión y resulta que este hombre inició una demanda por usurpación. Bueno, resulta que allanaron el lugar, la policía de Río Negro, y bueno, se llevaron a 2 detenidos, además de haber sido violentos. Había niños, personas grandes entre la población, y se llevaron todas las pertenencias y después los dejaron en libertad. Bueno, la PDH y demás organizaciones se acercaron. Resulta que rodearon el lugar y las personas que estaban allí en la LOF, bueno, se dispersaron. Y desde ese momento, desde el viernes, creo que 24, no puede entrar nadie ni salir nadie, y no les dejan acercar ni alimentos, ni ropa de abrigo, ni ningún Eso tipo. es ahora, eso está pasando en este momento. Sí. En este momento está pasando, y la verdad que es una barbaridad lo que están haciendo bueno, el gobierno de Río Negro, en complicidad con la justicia, y es terrible, porque justamente no respetan ninguna, digamos, ni siquiera la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Ni siquiera el convenio de la OIT, ni los pueblos originarios les corresponde, porque tienen bueno, son territorios que han sido poblados hasta que la civilización Los invadió. sí, Qué terrible, visto esto, ¿no? Pensando en que ahora vamos a elecciones. Vamos a elegir senadores. Los senadores se supone que son los representantes de las provincias sí, en el Congreso Nacional.
Entonces se supone que el senador que se elija va a ser el que traiga esta problemática para ser tratada, por ejemplo, como la promovida ley de humedales que no la quieren sacar, las leyes que delimitan la explotación de la megaminería, que tampoco, o sea, algunas hay, pero tampoco se cumplen. Sí. Entonces, lo que vemos, tratando en otros programas, y ustedes me dirán si en su provincia funciona de la misma manera, ¿hay alguna distinción entre un partido y otro partido en este tema o están de acuerdo en que nadie hace nada? No, los partidos de izquierda que se unieron en el FIT Sí. se están declarando desde hace un tiempo y acompañando, digamos, las luchas y demás en contra de la minería. Sí. Y los demás, bueno, radicales, peronistas, van, digamos, oscilando. A Claro. veces, a veces están a favor y a veces en contra, según el momento que les toque, digamos. Claro, Porque lo loco, ¿no? Es que los partidos de izquierda, que acá en Caban pasa lo mismo con el FIT, ¿no? Que tiene otra propuesta, pero las personas siguen jugando el River y Boca. claro, Es, guarda que viene el lobo, dice de un lado, y del otro lado dicen también, guarda que viene el lobo. Hay lobos en sí, todos lados, sí. pero parece que los lobos están de acuerdo para mordernos a nosotros. Yo, No sé. Sí, sobre todo en estos temas es como que yo estos últimos años no he visto políticas en donde realmente se diferencien. O sea, con el tema pueblos originarios, por ejemplo, Sí. tanto en Chubut como en Río Negro es un desastre, o sea, no hay voluntad política de resolver el tema y yo lo que veo, o sea, y es una problemática que está latente y que cada vez resuena más fuerte y en realidad lo que se hace es que se criminaliza y se trata, digamos, de influir la opinión pública mostrando solamente una versión, una cara del tema. Pero mirá, o sea, para darte un ejemplo corto, nosotros este año obtuvimos una sentencia en la Cámara Civil de Bariloche que obliga a la provincia de Río Negro a otorgarle el título de propiedad comunitaria a una comunidad de acá cercana al Bolsón, delimitándole el territorio y demás. La provincia Hermoso. apeló, espectacular. La provincia apeló diciendo que, o sea, que es una sentencia de imposible cumplimiento porque no tienen forma de instrumentar eso, ¿Cómo porque no no lo tienen? tienen previsto. Una ridiculez, te das cuenta que es una locura, pero a lo que voy es que ni siquiera en una instancia judicial están dispuestos a tratar de resolver, o sea, lo van a patear hasta lo último y justamente, o sea, no han instrumentado a nivel normativo interno nada como Mm. para ir concretando lo que dice la Constitución, los tratados internacionales y demás. O sea, lo que hacen es incrementar el conflicto, negarlo y Y bueno, mentir. así que obligan a las comunidades que cada una hace lo que puede, porque es esto, o sea, hay muchas que judicializan el conflicto y que por ahí, como en el caso que te estoy diciendo, logran un resultado favorable, pero pese a eso, tienen que seguir insistiendo, insistiendo, son luchas de años, eternas. Sí. Y la discriminación horrible que se da en cuanto al sujeto al que se le aplica la ley. Vos tenés una sentencia favorable, pero Ujú. dicen no la pueden instrumentar. También hay una sentencia favorable que dice que el señor Lewis tiene que abrir un paso para que las personas vayamos al lago escondido, sí. Tal cual. pero no lo hace. Y No, Sin embargo, tenemos comunidades que son atacadas violentamente por la policía
o por gendarmería, o por el ejército, hay personas muertas con diversas excusas que luego se comprobó que era mentira, pero nada se resuelve. Entonces, también esto genera un disciplinamiento. No es solo, che, bueno, esto salió horrible, pero vamos a seguir. En algún momento muchas personas dicen, bueno, llegué hasta acá. Llegué hasta acá. Exactamente, exactamente. Y por eso creo que en el caso, por ejemplo, de las comunidades mapuches, las nuevas generaciones están, digamos, teniendo un accionar mucho más directo, porque lo que ven es lo que han transitado otras generaciones Sí. en sus reclamos o lo que son los tiempos de los reclamos administrativos, después los reclamos judiciales. Entonces, bueno, es como que ya se llega a un límite y la provincia lo que hace es, digamos, incrementar un poco esa exasperación, esa violencia, no generando ámbitos de diálogo ni buscando soluciones, cuando realmente podría hacerlo, pero está clarísimo que no lo quieren hacer. Claro. Entonces después, si jugamos a la violencia, siempre se va a encontrar una justificación para la represión, Sí, Claro, por ejemplo, que es lo que vimos en las represiones de Patricia Bullrich tan extremas, con tanta mentira, con tanta cosa espantosa, que, que yo sepa no hay nadie condenado ni en situación bueno, de riesgo judicial ni nada por el estilo. No pasa nada. Entonces, en el no pasa nada también está el riesgo de la impunidad. Entonces, a mayor impunidad es mayor violencia, porque total no pasa nada. acá en Chubut, bueno, tenemos el asesinato de Rafael Nahuel, ¿Sí? Santiago Maldonado, después los hermanos Pino, en dos años diferentes, ¿no? Raimundo Pino, Narciso Pino están desaparecidos. Sabemos que detrás hay una venganza por la mamá de estos hermanos, que era una Ajá. luchadora. Bueno, también ahí en Kenquetreu, que la escuela, eso quería comentar, que la escuela, al cercarlos y no permitir el ingreso o el egreso, la escuela está sin actividades y y estaban viendo que pareciera que es como el centro de operaciones de la policía, del grupo No, el COER, ahí en Río Negro. Y dicen que la están cuidando de posibles incendios que puedan provocar los mapuches. no, 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 no. Es muy fuerte, es muy fuerte. Como, como criminalizan a los pueblos originarios diciendo que son violentos, pero todo el tiempo los están hostigando, criminalizando, persiguiendo, Sí, hasta está matar. la violencia pequeña de lo cotidiano y la gran violencia. El hecho del asesinato de Rafael Nahuel fue terrible. Por la Lo espalda. sí. mataron por la espalda, dijeron que tenía una granada en la mano, todo No, tipo no. de barbaridades para construir un delincuente. Lo mismo que con Santiago Maldonado. No, Ajá. sabemos que está en Chile, no, lo mataron porque se quiso meter en un campo. Algún día, espero, dentro de algunos años, mis nietos quizá puedan contar esta época terrible que estamos atravesando, como nosotros hablamos de otras épocas, como aquella llamada la conquista del desierto y todas esas que después cuando se caen las cáscaras de la supuesta magia vemos el horror que había abajo, ¿no? Y en algún momento esto va a quedar, porque la historia no se detiene, la historia sigue, los pueblos siguen su lucha y ustedes
tienen una lucha aceitadísima y hijos, nietos, sobrinos, la comunidad entera va empujando para el mejor lugar. No, los pueblos no se suicidan, dijo alguien. Mm, sí. De todas Va a maneras, ser largo. contar, ¿no? Una cosita más y no abuso más. Justamente que en México, justamente también el gobierno de México está teniendo una embestida hacia los pueblos originarios. Y no es casual, o sea, América Latina, No, sabemos que para el primer mundo somos proveedores de materia prima. Es lo único que el saqueo y después nada más, o sea, y nada más. claro. Así que yo creo que en toda América están con esta embestida hacia los pueblos originarios. Sí. Y Que es desde siempre, ¿no? No, no es nueva. paró. Desde la invasión nunca pararon. A mí a veces me gusta comentar alguna peli y ahora que hay fin de semana largo, si la pueden buscar, yo la vi hace varios años, capaz que ustedes ya la vieron, se llama Y también llueve. No recuerdo, pero lo voy a No, anotar. creo que no Y la vi. también llueve. En la peli trabaja Gael García Bernal, es una coproducción francesa y que no quiero mentir, no quiero mentir. Eh, creo que con Bolivia, pero puedo equivocarme. Bueno, y fue la famosa Guerra del Agua, y lo muy interesante que tiene la película, que cuento este cachitito solamente porque el resto merece ser descubierto, no lo voy a spoilear como dicen los pibes, es eh, como que van en simultáneo contando la historia de la invasión española y el presente. Es un equipo de filmación que viene a filmar a América Latina la conquista española, ¿no? Y termina siendo atravesado toda esa situación por el presente. Y es una mezcla tan maravillosa, la súper recomiendo y tiene final feliz. Bueno, qué bueno. Van a sufrir un montón, yo sufrí un montón, pero durante toda esta charla con ustedes me rondó esa película todo el tiempo, porque tiene que ver con ustedes dos y con sus comunidades. Bueno, Van a ver que cuando la miren se van a reconocer ahí. bueno. Bueno, la vamos a ver entonces. Hermosas. Bueno, compañeras, la verdad que ha sido un placer esta charla. Eh, pude entender un montón de cosas y, bueno, visibilizamos. Sí. Esto queda grabado en el canal de YouTube de la radio, así que ustedes lo pueden compartir, invitar, etcétera, etcétera. Lo pueden volver a ver. Las personas que vieron el programa los pueden seguir viendo, lo recomiendan, lo pinchan y lo comparten. Y de paso ayudamos a que, eh, perdón, no es ayudamos, es nos hacemos cargo de nuestro propio destino. Compartir estas experiencias y estos saberes hace que no nos vendan espejitos de colores en los canales de televisión. Esta es la posta. Esto es lo que realmente está pasando contado en primera persona. Entonces, vale la pena hacerse cargo de nuestro destino de argentinos y argentinas, argentines, para construir, aunque sea compartiendo la experiencia del otro, porque si no, no vale. Si no, no vale. Compañeras,
Muchísimas, muchísimas gracias. Acá a disposición para lo que podamos ser útiles desde la radio y en algún momento ya las voy a ir a visitar. Cuando quieras, gracias. Mira, Bueno, ¿hay redes que ustedes puedan decir públicamente para que la gente las siga y se siga interesando de cómo vienen las actividades de las comunidades? sí, en mi caso, en el caso de las asambleas, tenemos asamblea de vecinos de Rawson en contra de la megaminería, después casi todas las asambleas tienen su página, por ejemplo la UAC, que es Unión de Asambleas de Comunidades de Trelew, la UACH, que es, como les comentaba, la de Chubut, Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. Buscando, seguramente les van a aparecer. Buenísimo. Fue un placer, la verdad, ver la Victoria también, a vos, un gusto muy grande y muchísimas gracias por todo lo que haces, lo que hacen en esa radio hermosa. Y bueno, vamos a seguir, por lo menos de mi parte, seguirlos en todo lo que están haciendo, que es muchísimo. Muchísimas gracias. Cada vez que podamos ser útiles, estamos acá. Si ustedes nos arroban, nuestro Instagram es Urna Verde, que es la colectiva que tiene este programa de radio, y también la otra colectiva es Que Sea Ley de Humedales. Urna Verde también forma parte de Que Sea Ley de Humedales. Y desde ahí, entonces, nosotros también podemos replicar las cosas que ustedes están haciendo. Más allá del programa de radio, lo seguimos divulgando. Gracias, Adri. Tengan un gran recontra fin de semana largo. Las abrazo y les agradezco un montón toda esta energía y esta lucha. Gracias, compañeras. Adiós. Nos vemos todos el próximo jueves. Somos Húmedas por Radio Inclusiva, por nuestros cuerpos y por la Pacha. Gracias.